Hola hermanos, el día de hoy 17 de agosto del 2025, pues es 20º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos en la semana 20, comenzando la semana 20 de este tiempo durante el año. Bueno, gracias al Señor. Vamos avanzando poco a poco. Ya saben, los domingos nos dedicamos a la palabra de Dios directamente, no hablo de ningún santo. Esta semana vamos a tener algunos santos interesantes y alguna celebración particular, ¿no? Porque la del viernes hay que completar lo que hemos celebrado anteayer, ¿no? Porque la Asunción, pues entonces una semana después se celebra Santa María Reina. Sí, para completar los misterios del Santo Rosario, ¿no? Sí, sí, la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. Entonces lo vamos a celebrar el viernes. Sí, y habrá algún santo durante esta semana también que vamos a platicar, interesantísimos, ¿eh? Muy, muy interesantes. Pero bueno, vamos, entonces leemos el libro del profeta Jeremías. En el capítulo 38, versículos del 4 al 6, nos saltamos el 7 y luego del 8 al 10. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey Sedecías: lo tienen ya en sus manos y el rey no puede hacer nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua sino lodo y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope oficial del palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya sabemos que el profeta Jeremías es el que más se parece de los profetas al Señor Jesús, por su sufrimiento, por el rechazo de su mismo pueblo. De hecho, esto de que lo echaron en un pozo es lo mismo que le pasa al Señor Jesús. Nosotros nos imaginamos que cuando se nos dice que lo llevaron de la casa de Anás a la casa de Caifás, que lo prendieron en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, nos imaginamos como que si lo llevaron a una cárcel, como que las cárceles nuestras, ¿no? Bueno, hay de cárceles a cárceles en nuestro mundo, pero en fin, pero nada que ver, o sea, en el mundo hebreo no existía propiamente el concepto de cárcel, y entonces a Jesús lo echaron en un pozo vacío, ya igual que en este caso, no sabemos si tenía lodo como en el caso de Jeremías, pero lo echaron ahí, ¿no? Tres factores aquí, ¿no? Fíjense, primero, la volubilidad del rey, ¿no? El rey Sedecías le llevan los militares y los militares ya lo tienen en sus manos, yo no puedo hacer nada contra ustedes. Por eso fíjense que en todos los pueblos se busca eso, el que gobierna quiere tener de lado suyo a los militares, porque al tener de lado suyo a los militares, pues tiene, según él, el poder. A veces nos podemos equivocar, ¿no? Más bien podemos perderlo todo cayendo en este jueguito. Pero en fin, eso es histórico, siempre, siempre ha pasado, ¿no? En fin, y entonces el rey pues es tan voluble, ¿no? Y luego llega este Ebed-Melech que más bien intercede por Jeremías, ¿no? Y eso logra la liberación de Jeremías. No, no, pues agarra 30 hombres y saquen a Jeremías antes de que muera. Bueno, rey, pongámonos de acuerdo, pues. Pero es que así son los políticos, perdonen que se los diga, ¿no? Tan volubles, ¿no? O sea, según los intereses, no todos por Dios, o sea, no se trata aquí de generalizar, pero si nos pasa, entonces, ahora por acá, ahora por allá, y entonces dependiendo de cómo sea la moda, o por dónde están los votantes, o cómo atraer a los votantes, entonces se mueven. Se decía, no es que no sea necesariamente alguien que haya ganado unas elecciones, pero nos demuestra precisamente la fragilidad del que gobierna cuando no tiene solidez y criterio, ¿no? Y eso aplica para cualquier situación. Así para nosotros los párrocos, aplica para el que gobierna, el que también dirige un grupo, un movimiento, lo que sea, claro, porque la tentación ahí está y hay que tenerle mucho, 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 pero mucho cuidado. Luego, segundo, hay que callar, hay que matar. Es decir, no hay posibilidad de discutir, no hay posibilidad de escuchar al otro, sino que lo que queremos, acabemos con este. Ah, pues así es. Y esto, discúlpenme, es la actitud más cobarde que puede haber, ¿no? Sí, es lo más cobarde. Acabar con una persona que no piensa como pienso yo, esto de la imposición de la ideología, del pensamiento único, es lo que nos está matando en el mundo. O sea, solo nosotros somos los que tenemos la razón. No voy a escuchar a los otros, no me voy a sentar con ellos, no quiero saber nada de ellos. Odio contra el otro. ¿A dónde nos está llevando esto? Ya se nos está llevando no al ojo por ojo, diente por diente, sino a algo muchísimo peor, porque no hay ni siquiera un equilibrio. O sea, es un acto cobarde. Es un acto cobarde atentar contra la vida del otro porque me estorba, porque no piensa como pienso yo, pues eso es cobarde.
Discúlpenme, pero es muy cobarde, pero nos pasa en el mundo. Y tercero, es un etíope el que intercede por Jeremías. Es una persona que ni siquiera es judía. O sea, qué doloroso esto, ¿no? Cuando de repente nos damos cuenta que hay en nuestro mundo personas que velan más por el bien de nuestros pueblos que ni siquiera los que son de nuestro pueblo. O sea, vamos, por favor, o sea, debería de ser una llamada de atención para todos, ¿no? O sea, hombre, construyamos nuestras sociedades amándonos y respetándonos, bueno, al menos tolerándonos, no me gusta esa palabra, no me gusta para nada porque la tolerancia a veces aguántese. No, pero al menos teniendo la capacidad de ver en el otro, vamos, un contrincante, eso es legítimo, pero no un enemigo, no un enemigo, sino ver, ok, este me está obligando a que yo piense mejor, a que argumente mejor, a que discuta mejor. Hasta ahí vamos bien, nada de falta en eso. Seguimos leyendo la carta a los hebreos como segunda lectura. Se recuerdan que hemos comenzado la semana pasada. No se les olvide el trasfondo, ¿no? Allá nos presentaba el autor de la carta a los hebreos, modelos. Abraham, Sara, ¿se acuerdan? Bueno, ahora entonces fíjense el modelo por excelencia, ¿no? Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temor, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Y qué tal que sí? ¿Y qué tal que efectivamente sí hayamos en estos 21 siglos derramado mucha sangre? No porque hemos matado, aunque muchas veces en el nombre de Dios se han hecho esas barbaridades, ¿no? Errorazo terrible. Pero ¿cuánta sangre no se ha derramado de hermanos nuestros? Tanto mártir, siguen habiéndolos, ¿no? Piensen lo que ha pasado en la República Democrática del Congo, lo que ha pasado, sigue pasando en Nigeria, lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en Irak, lo que ha pasado, es decir, siguen muriendo muchísimos hermanos nuestros, siguen muriendo en mi país, matan, ya les digo, a los delegados de la palabra de Dios, un tocayo mío, Juan López, que se llama Juan Antonio López, ¿ya? Que ha sido asesinado. ¿Por qué? ¿Por qué lo mandaron a matar? ¿Cuáles son las razones? Entonces, han derramado sangre. Y él tenía la mirada, esto estoy segurísimo, tenía la mirada puesta en Cristo, ya, porque no rechazó la cruz, sino que ante tanta ignominia se mantuvo firme. Ese es el modelo, ¿no? O sea, miren, que no hemos llegado hasta la sangre. Dios quiera que no. Es decir, Dios quiera que no, pero seamos honestos. Eso nos pasa y nos va a seguir pasando, lamentablemente. Y ojalá que la sangre derramada de alguno de nosotros sirva para fortalecer la fe de los demás. De eso se trata. O sea, no es el derramar la sangre, no andar allá uno de valientón, ¿verdad? No, tampoco. Pero de ser lo suficientemente conscientes de que vivir nuestra fe tiene sus riesgos y tiene sus costos. Y eso es parte del asunto, lo que pasa en tantos países, ¿no? Pasa en Nicaragua, pasa en México, pasa, bueno, en muchísimas partes, ¿ya? Y nos va a seguir pasando. Bueno, tranquilos, esa es parte del asunto. Mientras la mirada la tengamos fija en Cristo, librémonos del pecado que nos ata para poder correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Cristo. Sí, el problema es este, ¿no? O sea, que cuando el pecado más bien nos aprisiona, nos esclaviza y nos quita la mirada, nos quita el norte, hace que la brújula se distorsione y el imán ya no funcione como debe funcionar. El pecado nos puede hacer creer que el centro del universo somos nosotros, que la razón de ser, aplausos, ya les digo, a mí me da un miedo grande, de verdad se lo digo, porque es que como que nos confundimos tantas veces, terminamos endiosando lo que no debemos y endiosamos al que sale, ahorita que me estoy viendo en la cámara, digo, al que sale frente al espejo. Y cuidado con eso, cuidadísimo, porque no, por ahí no va la cosa. Vamos al Evangelio. Ay, Dios mío. Este Evangelio va a sacar roncha, y se lo digo, de verdad que va a sacar chispitas por todos lados. Y aquí en mi país va a sacar muchísimas. Porque ayer hemos caminado queriendo orar todos juntos por Honduras, por mi país, pues, y ahora nos vamos a topar con esta situación que el Señor Jesús no ha venido a traer la paz. Cuidado que hay que leer bien, ¿eh? Lucas capítulo 12, versículos del 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ella estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega.
¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios mío, ya les digo, esto es muy difícil y complicado de predicarlo en un ambiente como en el que estamos viviendo nosotros, porque a nosotros nos han dividido las familias no por razones de fe, sino por razones de política. Y esa no es ninguna razón y nunca lo debe ser. Entonces, fíjense bien lo que dice el Señor. Dice que fuego he venido a traer sobre la tierra, ¿ok? El fuego, el fir ¿cómo se llama? En griego, es el fuego quema, pero también el fuego, recuerden que es signo del Espíritu Santo. O sea, ahí podríamos pensar, yo he venido a traer este fuego que quema, sí, de acuerdo, pero que al mismo tiempo separa, que purifica. Y por eso nos habla de, he venido a arrojar, el verbo es baleo, es arrojar, es como lanzar, como tirar algo, ¿no? Porque lo que está haciendo el Señor Jesús, ¿cómo lo llamamos a esto? Una transformación total, ¿no? O sea, el que se deja tocar por el fuego del Espíritu Santo, debe ocurrir en él una transformación radical, de raíz, profunda, ¿no? Y él ha venido a encender cuánto deseo, hay un deseo profundo aquí, ¿no? Kaiticelo es el deseo, la voluntad, ere anepte, es decir, ¿cómo les diría? Este verbo que se encienda, es algo que ya debe estar ardiendo, algo que ya debe estar, no para consumir, no para acabar, sino para purificar, para darle fuerza al asunto. Entonces, de esta manera el Señor está anunciándonos, sí, muy bien, la venida del Espíritu Santo, basta leer el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, porque este fuego del Espíritu Santo purifica, ¿no? Sí, así es, sencillamente, no nos demos tanta vuelta, es el purificador. El fuego también puede significar la fe que va purificando, ¿no? Todo ese sentido, ese por ejemplo es San Ambrosio, el que lo dice así. Bueno, y entonces un bautismo, el baptisma, aquí recuerden que todavía en el momento en el que Lucas está escribiendo, muy probablemente la palabra como tal no se utilizaba para referirse al sacramento, pero sí se utilizaba para referirse a la pasión y a la muerte. O sea, que evidentemente eso es otro de los elementos del bautismo, sacramentalmente hablando, pero es otro sentido, ¿no? Y fue fuerte, ¿no? Es lo que dice, sinokomai, es decir, estoy oprimido, angustiado, o sea, es esa tensión interna que vive el Señor Jesús, porque Él quiere que ya se dé a descubrir, que se conozca hasta dónde nos ha amado, y por eso que se cumpla, y aparece de nuevo el verbo teleo, no teleste, que se llegue a cumplir, tetelestai, es decir, que ya se llegue a cumplir, eso es lo que va a decir en el momento de la muerte, ¿no? Ya todo está cumplido, tetelestai, ya todo se ha consumado, todo se ha cumplido. Eso es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Todo ha sido concluido. Bueno, entonces yo quiero que se cumpla. Yo quiero, probablemente está haciendo referencia a la entrega total de su vida, ¿no? A la entrega en la cruz. Y esto, claro, pero es una angustia no de pánico, no de miedo, sino del deseo ardiente, profundo, de que se cumpla el proyecto del Padre y que se cumpla en él ese proyecto. Y por eso lo que sigue, ya les digo, ese versículo 51 va a ser el problema, ¿no? Y es el problema. Piensan que yo he venido a traer paz a la tierra. No, les digo que yo he venido a traer, cuidado aquí las traducciones, ¿no? Porque la palabra aquí que se utiliza es diamerismos. Y diamerismos sí se puede traducir por división, pero literalmente se debería de traducir por separación. Yo lo que he venido es a separar, a distinguir, perdónenme, pero eso es parte de la vida cristiana, ¿no? Hay que aprender a distinguir, aquí está lo malo, aquí está lo bueno, bueno, aprendamos a distinguirlo, aprendamos a separarlo, porque sin separación no aparece la verdad. O sea, no podemos pensar que todo tiene que ir en la misma mezcla. Claro, no piensen ustedes en las parábolas, ¿no? De la cizaña y el trigo, pero al final hay una separación, porque hay que distinguir que una cosa es cizaña y otra cosa es trigo. Y esto es lo doloroso, ¿no? Y aquí que cuando Jesús dice, yo no he venido a traer la paz, pero aquí no es la paz entendida como la acción de Dios, que es un don de Dios, no, sino que entendida como la entiende el mundo, ¿no? Porque la paz verdadera es la reconciliación con Dios, pero la reconciliación con Dios implica una opción, implica una decisión si usted no se decide, Señor. Y entonces se para, usted divide, o sea, de esa manera, insisto,
sin esa, la división aquí no es contra la paz, sino más bien contra la falsa paz, contra esta idea, y sigo citando a San Ambrosio, que se hace a veces, que se cree que paz es algo que no debe ser y que no es. Entonces, bueno, hay que separarlo, hay que distinguirlo. Luego ya lo que sigue es una aplicación muy bella, ¿no? Porque desde el momento en el que el Señor Jesús dice, bueno, de aquí en adelante van a ser diamerisensotai, es decir, van a ser separados, incluso hasta en las familias. Y esto es lo que duele. Esto golpea, ¿no? Cuando lo vemos, familias divididas, ¡ay, Dios mío! Hay que dejarnos purificar por el fuego del Espíritu Santo. Hay que vivir el paso de la muerte a la vida. Hay que sumergirnos en el misterio de la cruz y aceptar que ser discípulos corre sus riesgos, tiene sus riesgos y el riesgo mayor a veces puede estar hasta en nuestras propias familias. Y esto, insisto, no es división en el sentido de lo que el mundo quiere hacer. Divide et impera, o sea, divide y vencerás y reinarás. Eso es lo que buscan los políticos. No, no es eso. Es la separación en el sentido de saber distinguir dónde está lo correcto y dónde no. Yo les decía que esto del fir como fuego, hace referencia al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, entonces permítanme ahora hacer una oración como que si estuviéramos en Pentecostés. Primero era la noche cerrada y el frío, y el temor a lo que ocultaban las sombras. Luego una chispa prendió una llama, y a su débil resplandor se empezaron a ver siluetas que a nadie amenazaban. La llama se hizo hoguera, y a su alrededor se sentaron los habitantes del bosque para calentarse y compartir relatos y canciones. Comprendieron lo solos que habían estado hasta ese momento. Recordaron a otros que, como ellos, vagaban entre temores y ausencias por la tierra sin luz. Convirtieron algunas ramas en antorchas y se marcharon a buscar a quien erraba sin rumbo. Ahora el bosque es un lugar menos sombrío, salpicado por la luz de 100 hogueras, el calor de 1000 historias y el eco de todos los cantos. Algún día no quedarán resquicios poblados por el miedo ni la bruma, y todo estará bien. Amén. El sentido de lo que necesitamos ser, hay que prender la chispa. Hay que prender la chispa de la comunión, de la verdad y de la justicia. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.